y entonces vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Todos juntos, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando gloria y honor a Dios por darnos su palabra. La Biblia dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Padre, gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame a explicarla de manera sencilla y de manera que cada uno de los que hoy estamos aquí podamos atesorar esta enseñanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ¿cuántos han leído el libro de Josué de principio a fin? Bueno, yo espero, gracias, qué bueno, gracias hermanos, qué bueno. Es un libro hermoso, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, porque cuando le estudiamos acerca de la vida de Josué, fíjese que lo primero que se nota en esta vida de Josué es que es un hombre que ama a Dios. ¿Y cómo muestra ese amor a Dios? Primero, en obediencia. Cuando Moisés escoge 40 espías para ir a la tierra prometida y supervisarla, Josué dice: aquí estoy, yo quiero ir. Pero luego también vemos que muestra su amor a Dios por la fe que este hombre tiene. La verdad, cada acto, cada cosa que Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Pero también vemos que Josué es un hombre que ama a Dios, que adora a Dios, porque por donde quiera que él va, como antes no había templos donde adorar a Dios, él levantaba un altar y adoraba a Dios. Era un adorador del Señor. También, hermanos, como resultado de ese amor a Dios, de esa fe en Dios, de esa comunión con Dios, de esa obediencia a Dios, Dios también, hermanos, lo respaldó en su ministerio. Y Josué, hermanos, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Veamos, si leemos su historia completa, vemos que solo hay una derrota, pero no fue por causa de Josué, sino fue por causa de otra persona que Josué había dado una orden y él la desobedeció. Entonces, hermanos, es un hombre que fue exitoso en todo lo que él hizo. Y se acuerdan Josué 1, 8 y 9, unas palabras preciosas que le dijo Dios al inicio de su ministerio. Dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Todo te saldrá bien. O sea, hermanos, que él obedeció así la palabra de Dios y todo le salió bien. Y estas palabras que estamos viendo es el último discurso de él. Pero una cosa que fue el mayor de sus éxitos, no fue conquistar una ciudad, no fue ser un buen general, quizá, fue un buen general, todo eso lo consiguió, pero ¿saben
considero que uno de los éxitos más relevantes que Josué pudo tener es una familia unida que amaba y servía a Dios con todo su corazón. Una familia unida que amaba y servía a Dios de todo corazón. Considero que eso fue uno de los mayores éxitos de él. Entonces, hermanos, por ser Josué un hombre de Dios, por ser un hombre exitoso, por ser un líder espiritual de su familia, por ser un adorador, por ser un hombre obediente a Dios, considero que para nosotros el día de hoy es un modelo que debemos seguir en cuanto a amar y servir a Dios como familia. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Por qué digo que uno de sus mayores éxitos es tener una familia unida que amaba y servía a Dios con todo su corazón? Considero, hermanos, que este pasaje de Josué revela, cuando menos, hermanos, tres cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, si se da cuenta, dice, la primera frase dice, ustedes escojan a quién servir. Hay muchos dioses, pero ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta es cómo Josué sabía que él y su casa podían servir al Señor. La respuesta es una, y eso se llama liderazgo espiritual. Entonces Josué, como primer lugar, procuró el liderazgo espiritual de su familia. Y al ser ese líder espiritual, lo primero que procuró Josué fue lo más importante para ellos, para sus hijos. ¿Qué fue? Que ellos tuvieran una carrera profesional. ¿Es importante? Desde luego que sí. Que tuvieran mucho dinero en su vida, muchos bienes, muchas posesiones. Eso procuró Josué. Pues la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué procuró? La salvación de su familia. Entonces, si vamos a tener como modelo a un hombre en cuanto a amor y a servicio a Dios, la primera lección que debemos tomar para nosotros es procurar, primero, tomar el liderazgo espiritual de nuestra familia y la salvación de la misma. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque en la Biblia hay muchos hombres de Dios, pero no procuraron la salvación de su familia. Por ejemplo, hablemos de un hombre que la Biblia dice en Génesis 5, 21 al 24, habla de un hombre llamado Enoc. Enoc, hermanos, fue un hombre que agradó a Dios. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Pero también la Biblia dice que Enoc tuvo familia, tuvo hijos y hijas, pero de ellos no se habla, que caminaron con Dios. Incluso cuando Enoc fue arrebatado, únicamente él fue arrebatado. Y su familia, es muy probable, hermanos, que todavía estuvo presente hasta cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Matusalén, por ejemplo, que fue uno de sus hijos,
duró 969 años. Este hombre, Enoc, fue un hombre recto delante de Dios, fue un hombre de Dios, pero de su familia no se dice lo mismo. La pregunta es ¿por qué? La verdad es que hay hombres así, entregados al Señor, pero sus hijos no lo son. ¿Por qué? Porque quizá no estamos modelando lo que es el cristianismo para nuestros hijos, claro está. Hay otro hombre, Lot. Lot, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que fue un hombre justo. Sí, pero Lot también fue un hombre avaricioso. Él fue llevando a su familia poco a poco hasta introducirla hasta Sodoma y Gomorra. Por su avaricia, él estaba con su tío Abraham, pero los bienes los echaron a pelear. Y Abraham le dijo, bueno, mira, escoge qué tierra quieres. Y él dijo, pues yo quiero las llanuras, porque esas llanuras dan buena cosecha, hay buena pastura, se pueden crear muchos animales. Yo quiero esa parte, pero esa parte también conduce a Sodoma y a Gomorra. No importa, yo la quiero. ¿Ok? Adelante. Y dice la palabra que Lot metió a su familia a vivir entre la inmundicia de Sodoma y Gomorra y entregó a sus hijas y a su esposa a la perversión y al pecado. Y lo más triste de Lot fue que nunca aprendió a adorar a Dios, nunca aprendió a buscar a Dios, aun cuando vivía con Abraham, un adorador. Para Lot lo más importante era su ganado, tener buenos terrenos, no importa qué precio tenía que pagar. Y al final, él solo fue salvo. Su mujer se convirtió en una estatua de sal. Sus hijas cometieron incesto con él. ¿Por qué? Porque no procuró ni el liderazgo espiritual, ni la salvación de sus hijos. Y hoy en día así hay varones. Lo más importante es que tengas una carrera. Lo más importante, hijo, es que tengas una casa, que tengas un trabajo, que tengamos que comer, hijo. Eso es lo más importante. ¿La iglesia qué? La iglesia puede esperar, puedo ir cuando ya esté más viejito y puedo ir a la iglesia, pero ahorita, hijo, hay que trabajar, ahorita hay que hacer esto, ahorita hay que hacer aquello, hijo. Lo más importante es la comida, la bebida. Sí, pero cuando sus hijos ya están metidos en la drogadicción, cuando sus hijas ya están embarazadas, cuando sus hijas ya se perdieron, entonces es cuando quieren buscar de Dios. Demasiado tarde. Amados, sin embargo, Josué no fue así. Josué fue un hombre que procuró, hermanos, la salvación de sus hijos, igual como lo hizo Noé. Noé y su familia procuraron la salvación de sus hijos. Porque como bien dicen, el primer liderazgo de un hombre es su familia. Y eso es cierto, pero también es cierto que el liderazgo del hombre no es simplemente estar, no es simplemente llevarlos al fútbol, no es simplemente llevarlos a la danza, no es simplemente llevarlos a esto, al otro, ser chofer de los hijos. Eso no es, hermanos,
en el sentido espiritual, liderazgo. Liderazgo es educarlos en el camino del Señor. Deuteronomio 6, capítulo 6, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que dice, las repetirás a tus hijos, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué está diciendo Dios? Liderazgo es que tú le enseñes la palabra de Dios a tus hijos. Liderazgo espiritual es que tú los enseñes a adorar a tus hijos. Liderazgo espiritual es que tú enseñes a servir a tus hijos. Liderazgo espiritual, hermanos, es que tú enseñes a tus hijos a amar a Dios con todo su corazón. Eso es liderazgo. ¿Es bueno acompañarlos al fútbol? Sí. ¿Es bueno acompañarlos a esto? Sí. ¿Es bueno darles una carrera? Sí. Pero esas cosas son secundarias. Lo primero que nosotros como hijos de Dios debemos procurar es su salvación. Y después, hermanos, lo demás. Y eso es lo que Dios dice de Josué, un hombre que pudo decir, yo como primer lugar y mi casa serviremos al Señor. Número 2, Josué, hermanos, procuró la unidad de su familia. Josué no dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Si ustedes no quieren servir a Dios, pues yo lo voy a hacer. No, él procuró la unidad en su familia. Josué quiso que su familia siguiera los mismos pasos que él. Hoy, hermanos, es muy triste ver el liderazgo en los varones, no de esta iglesia, por supuesto, de otras iglesias. Es muy triste ver, hermanos, que no procuran que sus hijos sigan el ejemplo. No procuran que sus hijos igual estén sirviendo con ellos en unidad. ¿Por qué? Porque a veces como padres decimos, sí, tú ve a la iglesia, hijo, tú necesitas ir, mira, tú estás joven, yo ya estoy viejito, mira, tú necesitas ir a la iglesia. No, tú, hijo, tú, o tú, hija, tú ve, eso es bueno para ti. Pero tú no modelas el servicio a Dios. O yo más bien no modelo el servicio a Dios. ¿Pero eso quiere Dios? No. Lo que Dios nos invita a hacer es que, mira, hijo, ven, vamos juntos a servir al Señor. Y aunque sea en lo que sea, hermanos, hay tantas cosas por hacer. Simple y sencillamente, habrá que abrir el corazón y decirle, hijo, vamos, o hija, vamos a servir juntas al Señor. Es bonito, hermanos. Es mejor que modeles a tus hijos un servicio para que al rato ellos estén aquí, hermanos. Ahora que son pequeños, ahora que todavía tienes un poquito de influencia en ellos, es mejor que tus hijos crezcan aquí en la iglesia, que te vean servir, que te vean adorar, que te vean apoyar, que te vean hacer algo para la obra de Dios. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Yo sé que puede ser en cualquier camino, pero es mejor si lo instruyes en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, amados, número 1, procura, si estás a tiempo, procura la unidad de tu familia y la unidad para servir juntos. Créeme
que a ninguno de nosotros nos molesta que vengas con tu familia y sirvas al Señor. Al contrario, es causa de gran gozo. Pero procura la unidad en tu familia. Créeme que Dios te va a tomar cuentas. Créeme, hermano, que de verdad así es. Porque tú eres el responsable de guiar a tu familia en las cosas de Dios. No es tu mujer, no es tu esposa la que tiene que venir únicamente a la iglesia. Eres tú como varón. Las esposas, no sé, tienen esa sensibilidad de las cosas de Dios. Pero tú, mi hermano, tú necesitas ser ejemplo. Yo necesito ser ejemplo para mis hijas. Que mis hijas me vean servir, que mis hijas me vean hacer algo para la obra de Dios. Y mire, no estoy aquí para contar de mi vida, pero créeme que cuando das ejemplo de servicio, no necesitas decirle a tus hijos, oye, ve y sirve, porque ellos solos sirven a Dios. Te ven. Y luego hasta te copian, casi son unas copias tuyas, ¿no? Yo a veces discuto con mis hijas porque me veo reflejadas en ella en cuanto a hacer las cosas para Dios. Entonces, hagamos eso. Entonces, número 1, hermanos, procuremos la salvación de nuestros hijos. Y esto es aunque ya estén viejos, aunque ya estén viejos. Tienes que clamar a tal grado que te salgan a lo mejor callos en tus rodillas. Tú eres el responsable, nadie más es el responsable. ¿Sí? Porque luego decimos, pues ya se los entregué al Señor. Así, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Pues si tuve hijos, ya se los entregué al Señor. No. Cuando Dios llamó en el huerto, no dijo, a ver, Eva, ven para acá. ¿Le dijo eso? Aunque Eva había hecho las cosas mal, pero no le dijo, a ver, Eva, ven para acá. ¿A quién llamó? Adán. Entonces, aunque ya estén viejos, clama por ellos, en verdad, en verdad. Y luego hay unos que tuvieron 10, 12 hijos, pues fíjense qué más, ¿no? No es nada más engendrarlos y dejarlos, es meterse en oración por ellos. Dios te va a pedir cuentas. Entonces, hermanos, la salvación, la unidad, y hay otra cosa más que Él procuró. Procuró enseñarle a sus hijos las prioridades de esta vida. Las prioridades de esta vida. Yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál es la prioridad? Servir a Dios. Esa es la prioridad más grande de nuestras vidas. Servir a Dios. Josué sabía eso, que lo más importante para él, para su familia, es servir a Dios. Su proyecto más grande de vida no era ser ricos, que se volvieran ricos, famosos en Israel, no. Su gloria más grande no era disfrutar de las bondades que da el liderazgo, sino de motivar e inspirar a su familia para servir a Dios. Amados, estas son las cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que
yo las tengo que siempre recordar como primer lugar y luego se las comparto a ustedes porque esto también es importante. Las prioridades. La prioridad, dice el Señor, en toda la Biblia se resumen en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Tu esposa, tus hijos. Esos son tus prójimos más prójimos, por así decirlo. Tus prójimos más próximos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora, ¿qué sucede cuando Josué hizo todo esto? Él pudo decir con toda convicción, yo y mi casa serviremos al Señor.